En el lanzamiento de un programa de educación previsional, el subsecretario de Previsión Social dijo que el gobierno no está trabajando en una reforma al sistema de pensiones, sino en un diagnóstico y una batería de propuestas que se puedan transformar en un proyecto de ley. Queremos conversar más sobre este tema y para eso estamos precisamente con el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias. Subsecretario, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, la pregunta que ha planteado también en la introducción, ¿no es un proyecto entonces lo que se va a dar a conocer dentro de los próximos 30 días, algo así? Lo que el presidente nos ha pedido al Ministerio de Trabajo es que preparemos un diagnóstico del sistema de pensiones y una batería de propuestas que apunten a solucionar los problemas que se están detectando. Si eso se transforma o no, en definitiva, en un proyecto de ley, es una decisión que va a tener que tomar el presidente en su oportunidad. El compromiso del gobierno es entregarle al país el diagnóstico completo, insisto, con las propuestas de solución a los problemas que corresponden. Ahora, subsecretario, uno de los puntos que ha causado controversia, y me gustaría que también usted nos aclarara, es la posibilidad de aumentar los años para jubilar. ¿Esa es una decisión que está tomada para ser incorporado en el proyecto o es simplemente una de las tantas ideas que están barajando? Esa es una idea que han propuesto, que han levantado distintos analistas. A ver, retrocedamos un paso. El problema principal que tiene el sistema de pensiones chileno hoy día es el nivel de pensiones. Muchas personas no están sacando del sistema la pensión que esperan. El origen de ese problema está bien identificado y tiene que ver con lo que llamamos baja densidad de cotizaciones, que significa en simple que la gente cotiza durante su vida laboral por pocos años. Y les doy un dato. ¿Y por qué se produce eso? ¿Porque la gente ha trabajado de forma independiente y no cotiza por sí misma? Es una mezcla de periodos que la gente trabaja en forma independiente. Es una mezcla periodos durante los cuales las personas trabajan, por ejemplo, en forma informal. Sucede que hoy día, cuando se está desempleado además y se recibe los beneficios del seguro de cesantía, durante todo ese periodo, aunque se recibe un beneficio económico, no se cotiza. ¿Y en qué se traduce esto? Las mujeres en Chile están cotizando en promedio durante su vida laboral un poco más de 15 años. Y una mujer que se pensiona a los 60 años de edad tiene que recibir pensión aproximadamente por 28 años. Quiero repetir este número. Se cotiza por 15 años en promedio para recibir pensiones por 28 y la tasa de cotización es un 10%. Las matemáticas no cuadran. En el caso de los hombres en promedio en Chile están cotizando casi el mismo número de años durante el cual se espera recibir una pensión. De nuevo, con ese nivel de densidad de cotizaciones es muy difícil, es imposible ofrecer o que ningún sistema de pensiones entregue pensiones como la que la gente espera. Subsecretario, pero ¿es la razón de fondo para explicar por qué a los chilenos se nos vendió una idea sumamente exitosa, entre comillas digo, en que íbamos a cotizar o íbamos a jubilarnos con el 70% de nuestro sueldo y la verdad es que terminamos jubilándonos con un 30%? Es decir, ¿está ahí la responsabilidad necesariamente en quienes cotizan o es que el sistema también en sí mismo tiene problemas graves que tienen que ser corregidos? El origen del problema, como expliqué, es la baja densidad de cotización. De hecho, a quien cotice, un hombre que comienza a cotizar a los 25, mujer a los 25 años de edad y cotice durante toda su vida laboral y aceptemos incluso 10% de periodo de desempleo y llegue a los 60 o 65 años con cotizaciones completas, esa persona va a sacar una pensión que se parece o se acerca mucho a lo que espera. Pero vuelvo a decir, alguien que cotiza 15 años o 10 años o 12 no lo va a alcanzar. Y perdón, este no es un problema solo del sistema nuevo. En Chile se paga aproximadamente el mismo número de pensiones, el antiguo sistema de pensiones y el nuevo sistema de pensiones. Y el nivel de pensiones promedio del antiguo sistema de pensiones es incluso más bajo que el nivel de pensión promedio del nuevo sistema. Y cuando uno va a ver por qué pasa eso, esta es una historia de baja densidad, de bajo número de cotizaciones que tiene una gran cantidad de trabajadores chilenos, que es el problema principal a corregir. Insisto con la misma pregunta que hace Mirna. ¿Es la única causal de por qué son tan bajas, en este caso, cierto, las pensiones? Porque hoy día ya ha aparecido en las últimas semanas en la prensa los cuestionamientos precisamente a este sistema de FP y también los altos costos que vienen asociados. La ministra incluso señalaba aquí en CNN cuál es el llamado a cambiarse, a cuáles son en este caso las FPs que menos cobran en este caso y también a realizar algún estudio, en este caso quienes estamos cotizando mes a mes en este sistema. ¿Es esa la única causa?
A ver, estos son dos temas que los dos son válidos, pero que corren en paralelo. El nivel de comisiones de la AFP, que yo reitero el llamado de la ministra a que los afiliados se informen de las comisiones, que lo piensen muy bien si están en una AFP que les cobra más caro que otra, por qué están dispuestos a pagar más, que se den cuenta, que nos demos cuenta que si nos cambiamos a una AFP más barata, nuestro salario líquido aumenta inmediatamente. Ese es un problema. La relación de ese problema con las pensiones, sin embargo, es tenue. Las pensiones están determinadas por la tasa de cotización, por el número de años que cotizamos y por los números de años que vamos a estar pensionados. Y aquí sí que hay otro elemento que no he mencionado, que es la expectativa de vida. Cuando se creó el sistema nuevo, chilenas y chilenos que llegaban a los 60, 65 años de edad vivían en promedio un 35% menos del tiempo de hoy día. O sea, seguimos ahorrando el 10%, y lo que logremos acumular lo tenemos que distribuir durante un 30, un 35% más de tiempo. Otra razón por la cual los números no cuadran. Subsecretario, eso me parece absolutamente atendible lo que usted dice, pero fíjese que hay otros factores. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, las AFP nos trasladan sus pérdidas. Es decir, antes no existía esta división del fondo A, fondo B, fondo C. Entonces, claro, a mí me dicen, oye, pero si tú estás en el fondo A puedes ganar mucho. Sí, pero también puedes perder mucho. ¿Y quién paga? El usuario, pues. Es decir, con mi plata, la AFP está haciendo un gran negocio, porque no vamos a decir que ha sido un mal negocio, si no, no existiría el sistema. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto también usted asume que hay una responsabilidad en cómo se ha constituido este sistema? A ver, esto de los multifondos que te referías tú, claro, que hay distintos fondos, en realidad fue y ha sido, y lo podemos comprobar, una ayuda para los afiliados. Y me explico. Hay 5 distintos fondos de pensión. Claro. Según la edad, podemos elegir cualquiera de esos 5 fondos, desde el más riesgoso al menos riesgoso, o si estamos más cerca de nuestra edad de pensión, solo podemos elegir los menos riesgosos. Miren lo que pasó durante la crisis del 2008, 2009, 2010, donde las rentabilidades fueron muy bajas. Los fondos más riesgosos, como tú señalabas, efectivamente tuvieron pérdidas. Esas pérdidas afectaron a los trabajadores más jóvenes. Los trabajadores, en cambio, que estaban más cerca de la edad de jubilar, que están en los fondos C, D y E, esos fondos prácticamente no sufrieron merma. Por el contrario, los fondos D y E, incluso durante la crisis, mantuvieron rentabilidades positivas. ¿Cuál es la lógica de esto? Que un trabajador joven, como le queda más tiempo para jubilar, puede pasar por estos ciclos de precios de rentabilidades que suben y bajan, porque tiene tiempo para recuperar un resultado con buenos resultados posteriores, que son los que hemos estado observando en el año 2012 y 2013. A un trabajador de edad, en cambio, no podemos someterlo a riesgo porque él tiene que usar su fondo muy pronto para pensión. Esta figura no existía antes. Antes de los multifondos, todos, independientemente de nuestra edad, teníamos que sufrir las alzas y bajas de rentabilidad. O sea, esta figura yo creo que ha sido que data por lo demás del año 2002 aproximadamente, claro, ha sido un enorme avance en cuanto a permitir que la gente que se acerque a la edad de pensión controle mejor el riesgo. Y esto nos devuelve al tema. ¿Por qué las pensiones son bajas? Estamos viviendo más tiempo, estamos cotizando por poco tiempo y eventualmente estamos cotizando menos de lo que deberíamos. Subsecretario, ¿y qué pasa con la posibilidad de esta AFP estatal y que pudiera en este caso ser una alternativa a aquellos que no quisieran cotizar en un sistema privado y dejar en este caso en ellos el pago de las comisiones? Se ha hablado por estos días también de esta posibilidad, sí, de la AFP estatal. A ver, pienso que la discusión de AFP estatal o no AFP estatal tiene valor en su propio mérito, pero voy a ser majadero. Que haya una AFP estatal o que no haya una AFP estatal no tiene nada que ver con el tema de las pensiones. Puede, como tú señalas, que efectivamente alguna gente prefiera que sus fondos sean administrados por un ente público y no privado, y toda esa discusión es perfectamente válida. Pero el problema principal que tenemos hoy día es un problema de pensiones, y las pensiones se mejoran cotizando por más tiempo, cotizando un poquito más y eventualmente disminuyendo la relación entre el número de años que estamos pensionados y el número de años que cotizamos. Subsecretario Manuel Riesco, economista de Senda Chile, que se ha dedicado a estudiar el tema de las AFP, dice que el problema no tiene que ver con que la gente viva más o viva menos, sino que en lugar de tener un sistema de reparto, como existe en muchas partes del mundo, lo que tenemos es un sistema de ahorro forzoso. ¿Qué opina usted de ese planteamiento? Esta es una discusión muy técnica, pero estoy en desacuerdo con eso. A ver, trate de explicarla con manzanita. En un sistema de reparto, lo que se recauda con las cotizaciones se usa para pagar las pensiones. Exacto. Que sería una AFP estatal, por ejemplo. No, una AFP estatal puede ser de capitalización, y de hecho hay AFP estatal en México,
hay FP estatal hubo en Argentina, hay FP estatal en países de Europa del Este y operan con capitalización, cuenta individual, igual que un FP, pero de propiedad estatal. El que la propiedad sea estatal o no tiene que ver con cómo se financian los recursos, o sea, las pensiones, perdón. Decía, entonces hay dos modelos de financiamiento. Yo recaudo, si yo fuera el pensionado, yo recaudo lo que ustedes cotizan y con eso me pago mi pensión. Y el otro modelo, cada uno de nosotros va cotizando y lo que cotizamos se guarda en una cuenta. Es como una cuenta de ahorro. Es una cuenta de ahorro. Nosotros tenemos el modelo de cuenta de ahorro. Exacto. Hay otros países que tienen el modelo de reparto. ¿Qué se necesita para que el modelo de reparto funcione? Supongamos que estamos nosotros tres cotizando y no hay ningún pensionado sobre el dinero. Yo me pensiono porque claramente soy el mayor. Entonces ahora lo que ustedes dos cotizan tiene que financiar mi pensión. Se le hizo un poquito más caro el sistema a ustedes porque ya ahora me tienen que financiar. Y alguna de ustedes dos se pensiona. Y ya son dos pensionados y uno que cotiza. ¿Van a alcanzar esas cotizaciones para pagar las pensiones? Especialmente si la población envejece. La única manera sería cobrarle mucho más a la pobre persona que sigue cotizando. ¿Cómo? Ese sistema lo probamos en Chile. Ese sistema fracasó. Ese sistema no fue capaz de financiar las pensiones. Antes de los 80. Antes de la reforma. Ese sistema llegó a financiarse con tasas de cotización del 22% del salario. Les recuerdo que hoy día estamos cotizando, si sumamos las comisiones de la FP y el seguro de invalidez y sobrevivencia, un 12%. Ustedes son muy jóvenes, se llegó a cotizar un 22% del salario para pensiones. Un solo punto, no podemos recorrer ese camino nuevamente. Pero el 60% de lo que financia la AFP lo cubre bien, digámoslo, el Estado, pues. Pero a ver, el Estado lo que hace en Chile es pagar un complemento de pensión a las pensiones más bajas. ¿De qué es lo que se está haciendo cargo el Estado? Por lo tanto, precisamente estamos volviendo al punto de partida, del hecho de que hay muchos trabajadores que cotizan muy poco durante su vida laboral. Quiero insistir en este número que es alarmante, que las mujeres en Chile estén cotizando por 15 años para recibir una pensión por 28 es un problema mayor. Otro problema que no he mencionado, muchos trabajadores se ponen de acuerdo con el empleador para que el empleador les cotice por el mínimo. Eso no puede ser. A los trabajadores, aprovecho de decirle a través de usted, es una muy mala decisión y a los empleadores eso es un delito. Y es un delito que además tiene consecuencias a largo plazo. Ese trabajador puede estar contento porque por cotizarle por el mínimo el empleador le ofreció un poquito más de salario líquido, te va a llevar más para la casa. Mejores condiciones en el sistema de salud, etcétera. Una cosa ¿no? como esa, Claro. Pero lo que está haciendo ese empleador con ese trabajador es condenando al trabajador y a su familia, cuando ese trabajador pierda la capacidad de trabajo, a que no tenga una pensión y que tenga que vivir con un complemento de pensión del Estado. Bien. Son esos los problemas que están detrás del nivel de las pensiones en Chile. Ya no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero hacer la pregunta solo porque lo estaba revisando. ¿Es parte de la opción el que se traspase un punto del seguro de cesantía al seguro de la obra adicional? Sí, hemos hecho esa propuesta como parte de una reforma al seguro de cesantía. Se presentó una propuesta de reforma al seguro de cesantía y permite el mejor de los mundos, porque permite mejorar los beneficios del seguro y bajar el costo del seguro. Y lo que ha propuesto el gobierno, que esa rebaja en el costo del seguro se traspase a una mayor aporte a la cuenta individual. Es una propuesta que está lanzada, se está discutiendo con las centrales sindicales, con las asociaciones gremiales de empleadores. Si hay un acuerdo con los principales interesados, que son los trabajadores y empleadores, de avanzar en esa dirección, vamos a enviar ese proyecto al Parlamento. Subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues y nosotros hacemos una pausa, yo me despido, ustedes siguen junto a la compañía de Mirna Schindler. Que estén muy bien, buenas tardes.